El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchéis este programa, que hace el número 25, hoy dedicado a la figura de un cantante y un tratadista muy importante para la historiografía y para el conocimiento de las técnicas vocales en la historia, y no es otro que Enrico delle Sedie, algo como Enrique de las Sillas, si lo traducimos al castellano, pero bueno, ya sabéis que los nombres no se traducen. Enrico delle Sedie nació en Livorno en el año 1824 y murió en el año 1907. Fue primero de todo un cantante que fue barítono y posteriormente, cuando dejó de cantar, a partir del año 1876 más o menos, entró en un periodo como profesor de canto de 10 años, entre el año 1876 y 1886, fue profesor de canto en el Conservatorio de París, para luego ser posteriormente maestro dando clases privadas y que contó entre sus alumnos a uno de los cantantes también que ha hecho historia en la interpretación, que fue el tenor Alessandro Bonci. Enrico delle Sedie es conocido más que como intérprete, como una persona que tuvo un concepto del canto muy amplio y por ello lo dejó plasmado en varias de sus obras, entre las cuales hay algunas que son muy interesantes. Por ejemplo, en el año 1874 publicó en París el arte lírico, l'art lyrique, tratado completo del canto y de la declamación lírica. Esta obra tuvo también su reflejo 2 años más tarde, en el año 1876, con Arte y Fisiología del Canto, que fue editado en Milán por Ricordi. Por tanto, la primera versión en francés tiene su reflejo en italiano 2 años después. Lo digo por si estáis interesados en ir a Google Books, donde están estas dos obras en formato libre, o sea, sin derechos, se pueden consultar, bajárselo y estudiárselo. ¿Qué es interesante? Bueno, ahora comentaremos un poco esto de este tratado un poquito más en profundidad, o hacer un reflejo sucinto de lo que contiene. Luego tiene otro tratado que sigue unos años más tarde, en el año 1885, para mí es fundamental, no se conoce tanto, que se llama Estética del canto y del arte melodramático, que fue publicado en Livorno, en su ciudad natal, por él mismo en el año 1885, o sea, es posterior al arte lírico. Son 4 volúmenes, son muchas páginas, 4 volúmenes, y en resumen, tiene el primer volumen, está dedicado un poco a la lectura, a la notación musical en general, con un repaso de todas las notas y luego un repaso muy breve también a los adornos fundamentales en la notación musical y un repaso a los diferentes géneros del canto. El segundo volumen está dedicado ya a una parte más mecánica, la parte mecánica de la voz, como un gran defensor que era del conocimiento de la anatomía y de la fisiología del canto, y también a algo que tiene que ver con este aspecto de la fisiología, es decir, de la función de los órganos de la fonación, que son los registros de la voz, un tema muy traído y llevado en todo este siglo XIX. El tercer volumen está dedicado ya a una parte más práctica y versa sobre la agilidad, el estilo de agilidad en la voz, las apoyaturas, los grupetos, los trinos, las síncopas y los diferentes defectos de la emisión.
Y el cuarto y último volumen de esta estética del canto y del arte melodramático versa sobre los recitativos y las arias, la declamación lírica, el gesto, la acción escénica, con una cosa que me ha parecido muy interesante, que son grabados de las diferentes posiciones o posturas del cuerpo, con las manos, la cabeza, los pies, etcétera, para ejemplificar los diferentes afectos en la acción escénica. Pues bien, estos 4 volúmenes también están en abierto, en Google Books y en diferentes repositorios de tratadística del canto diversa. Bueno, si lo ponéis en internet lo vais a encontrar. Muy interesante para conocer toda esta estética, todos estos conocimientos que Enrico Delle Sedie nos lega. Luego tenemos otra obra que me parece muy interesante también porque es un pequeño, yo diría, artículo, aunque viene publicado en forma de libro, que son las reflexiones sobre las causas de la decadencia de la escuela de canto en Italia. Ya sabéis que todos los autores, de manera repetida, de manera muy intensa, casi desde que hay escritos dedicados al arte lírico y al canto y a su técnica y su interpretación, siempre se ha hablado de la decadencia, es decir, cada autor en su época dice que está en la peor época de la interpretación y de la técnica del canto, dando diferentes razones y versiones por qué esto sucede y cuáles serían sus recetas para poder mejorar este estado del canto. Pues Enrico Delle Sedie, como un gran tratadista de todo el siglo XIX, publicó en París en el año 1881 estas reflexiones, que son 30-40 páginas, no son más, y básicamente lo que hace es una crítica de un tratado de Filippo Coletti que se llama La Escuela de Canto en Italia, y que versa sobre los conceptos que este Filippo Coletti tenía sobre el canto. Entonces Enrico Delle Sedie desmonta aquellas aseveraciones que no le parecen correctas y, por otro lado, da su propia versión de aquellas cosas que le parecen que hay que cambiar en estos conceptos de la Escuela de Canto de Italia de Filippo Coletti, al cual dice que admira fervientemente. No es de extrañar, puesto que Filippo Coletti fue también otro barítono, un gran barítono del siglo XIX, que junto con Tamburini y Ronconi fue la trilogía sagrada de la voz baritonal en la ópera italiana. No hay que olvidar, o hay que apuntar, que de acuerdo a la base de datos Corago de la Universidad de Bolonia, Filippo Coletti fue, lo tengo por aquí apuntado, si me perdonáis un segundito, lo puedo mirar. Filippo Coletti, de acuerdo siempre a la base de datos de Corago, al cual haré referencia en algún capítulo, empezó su carrera en el año 1835 y llegó hasta el año 1868 y fue quien estrenó, pues entre otras, fue el primer Assur de la Semiramide de Rossini, el primer Faraone del Mosè in Egitto de Rossini y el primer Guillermo Tell de la ópera homónima también de Rossini. En cuanto al repertorio verdiano, fue el primer Nabucco de la ópera homónima de Verdi y el primer Don Carlo de la ópera Hernani de Verdi. Pues como veis, no tiene desperdicio esta carrera de Coletti, con lo cual era una persona influyente y muy apreciada dentro del ambiente filarmónico del canto en Italia, ¿no? Aquel lugar donde todo el mundo gira su mente. Aunque es verdad que Enrico Delle Sedie fue profesor del Conservatorio de París, otro de los centros de poder o los centros de peso dentro del mundo del canto de la época de este siglo XIX. El arte lírico, el tratado publicado en París y luego en Milán en el año 1874 y en Milán en 1876, es, digamos, el tratado más
de cariz más práctico que escribe Enrico delle Sedie, puesto que, aunque tiene una parte teórica que es suficientemente amplia, daos cuenta que son 250 páginas, o sea, no es para menos, y en ellas versa sobre el mecanismo de la voz, sobre la respiración, de la voz misma, del apoyo de la voz y del timbre vocálico, de la fusión de los registros, del trino, de la agilidad, de los defectos en la emisión de la voz, el análisis y la interpretación de los diferentes roles operísticos, de la declamación y el gesto, del recitativo y del aria, de las florituras y los adornos varios en el estilo de agilidad, y un último apartado con consejos a los alumnos que quieran dirigir su vida a la enseñanza, es decir, a los futuros docentes. Bueno, pues este arte lírico, publicado en París en 1874 y en Milán en 1876, tiene una parte ya eminentemente práctica, como he dicho, porque todos estos aspectos del mecanismo de la voz, de la respiración, de la voz, del apoyo, lo ejemplifica con solfeos y vocalizaciones de todos los tipos y con todas las variaciones posibles, con lo cual él hace versa sobre todos los aspectos importantes en la interpretación o en la preparación de cualquier alumno. El otro libro que me parece muy interesante y fundamental para el conocimiento del arte lírico de la época es el que he comentado antes, donde Enrico delle Sedie critica o hace un análisis de la obra La Scuola de Canto en Italia del eximio cantante Signore Cavalieri Filippo Colletti. Pues bien, en él hace todo un análisis de los aspectos contenidos en la obra de Colletti y dice que la música fue siempre un espejo de las tendencias de los tiempos y de las costumbres y, por tanto, las exigencias de la música moderna hacen necesario que los maestros de canto, los que forman a los cantantes, hagan un análisis profundo de aquellos aspectos que atañen a la creación de los conservatorios y de los liceos musicales. Dice Enrico delle Sedie: tengo una profunda estima y admiración hacia el eximio cantante señor Colletti, pero me veo obligado a iniciar una cortés discusión que está guiada por mi experiencia de artista melodramático y de profesor, y expondré estas razones que me parecen importantes. Él dice que en Italia no es que falten voces, sino que falta una verdadera, pues estoy traduciendo directamente del italiano, una verdadera metodología en la enseñanza del canto. Si la voz, cito literalmente a Enrico delle Sedie, si la voz constituye en un cantante el primer elemento de su instrumento, el efecto de esto no puede, debe depender del modo en el que este instrumento es manejado en el organismo. De tal manera que parece que el deber del maestro no solamente es de dar fuerza vivificante al arte melodramático, dando al alumno las instrucciones para una buena emisión de la voz, sino, y las inflexiones del sonido vocal, debe dar los aspectos para que cada pasión y cada sentimiento reciba la expresión particularmente apropiada y el color especial que le haga significativo este diferente afecto. Por tanto, no se trata de formar un simple cantante, sino que se trata de formar un artista completo. ¿Esto por qué lo dice Enrico delle Sedie? Porque, claro,
El cambio de paradigma que existe entre el siglo XVIII, donde era fundamental un canto mucho más florido, mucho más lleno de ornamentación, que en el siglo XIX, donde entran en el escenario, digamos, del arte lírico, la especial significación del melodrama, es importante que el artista sea un artista completo que no solo realice algo mecánico, sino que le dé una expresión especial a estos afectos. Dice, antiguamente, sigo a Enrico de Lesedia, un solo maestro dirigía la educación completa de un cantante. Por tanto, el estudio seguía un orden regular y uniforme, porque precisamente el maestro era solamente uno. Esto hoy en día no es posible en los conservatorios y en los liceos, donde la instrucción se da en clases separadas y bien distintas. Por tanto, un método sabiamente elaborado debe ser aplicable a todas las clases que el alumno tenga en estos liceos o en estos conservatorios. Claro, aquí hay un cambio, es decir, la democratización, según lo veo yo, de la enseñanza, abriendo estos liceos y estos conservatorios a todo el mundo y dividiendo las clases en diferentes asignaturas, trae como consecuencia que la enseñanza del canto no tenga una homogeneidad, que es lo que dice que debe de haber en la enseñanza, de lo que se queja Enrico de Lesedia. Dice también literalmente, leo literalmente, no basta que el alumno posea una buena voz y una claridad de ingenio, puesto que se mete en un terreno desconocido, necesita una guía, admitiendo también, además, que el maestro le puede iniciar en este camino con prudencia y sabiduría. Los conocimientos sobre la fisiología del instrumento vocal servirán para facilitar al menos la aplicación práctica de los numerosos timbres de la voz, de tal manera que las emociones puedan ser transmitidas al auditorio. Esto es lo que la teoría que está diciendo, que no vale simplemente con cantar, sino que hay que conocer el instrumento vocal para dar los diferentes timbres y colores que van unidos a los diferentes aspectos de los afectos en el canto. Por tanto, la enseñanza del canto no puede ser una simple transmisión de las tradiciones antiguas, porque esto daría un campo libre al arbitrio, porque la memoria de estos maestros puede fallar con facilidad. Y además la memoria de estos maestros no puede ser o no tiene por qué ser uniforme en el recuerdo de estas tradiciones antiguas. Claro, aquí lo que está hablando Enrico de Lesedia es que una cosa es la tradición y otra cosa es que lo que necesitan los alumnos en los modernos conservatorios en el siglo XIX es tener una uniformidad en la enseñanza que le dé forma a todas estas tradiciones unidas a los conocimientos modernos sobre fisiología y anatomía del canto. Hay que tener, dice Enrico de Lesedia, una observación analítica de la relación entre la emisión de la voz con la graduación de las vocales diversas, porque de esta manera se explicarán de manera verdadera las diversas emociones del alma. Como veis, siempre la preocupación fundamental siempre es como digo, la comunicación de los afectos con el conocimiento de la anatomía y la fisiología del instrumento. Dice, una buena y bella voz es ciertamente mucho para un cantante,
pero no siempre constituye su máximo precio. Es decir, no solamente hace falta voz para cantar, sino que hay que ir algo más allá. Y aquí Enrico delle Sedie cita a Donizetti, que decía que para cantar en teatro estas obras que están vigorosamente orquestadas, se tiene que tener voz y luego voz. A lo que respondía el compositor Simon Mayr: la voce mio caro l'anche l'asino, es decir, querido mío, la voz también la tienen los asnos. Pues ya vemos que esta discusión de voz sí, voz no, o cuánta voz hace falta, siempre es un aspecto que se discute en todos estos escritos sobre el canto. De hecho, sigue comentando Enrico delle Sedie que Giorgio Ronconi entonaba frecuentemente de manera dudosa, pero su potencia en la expresión y su acento conmovente y su gesto adecuado lo convirtió en un cantante célebre. Para formar un buen artista melodramático hay que cultivar también el corazón del alumno, el discente, y enseñarle a unir el correcto sonido con el gesto conforme a la situación dramáticas y al sentido de las palabras. Aquí cita, por ejemplo, que los métodos de canto del Conservatorio de París, cuando se quiso hacer un método de canto del Conservatorio de París, el Cherubini llamó a los maestros y a los intérpretes y a los profesores más famosos de la época, entre ellos Bernardo Mengozzi, para crear un tratado de canto que tuviera una base no solamente artística unida a la tradición vocal, sino también basada sobre los últimos descubrimientos de la anatomía y la fisiología. De hecho, Enrico delle Sedie cita a Manuel García Hijo como el inventor del laringoscopio, que añade este conocimiento científico para poder formar alumnos con una base sólida, no solamente en las tradiciones vocales antiguas, sino en los nuevos aspectos de la anatomía y la fisiología de la voz. Bueno, pues esto es algunas notas sacadas de las reflexiones sobre las causas de la decadencia de la Escuela de Canto en Italia, de Enrico delle Sedie, publicado en París en 1881 en italiano, y que me parece muy interesante para centrar la cuestión sobre este gran tratadista, gran teórico del canto, que venía de la interpretación. No era un señor que cayó por allí y empezó a hablar de canto porque sí, sino que venía de haber sido un cantante importante y que, siendo ya profesor, dejó por escrito todas estas reflexiones. Bueno, pues por hoy os dejo ya con este capítulo dedicado a Enrico delle Sedie y confiando en que sigáis y os interese este programa, nos vemos la semana que viene. Un saludo.